Segundo día de pedaleo en este tramo de ripio de Bardas Blancas hasta aquí el norte. Hoy amaneció igual de ventoso y bueno, la idea de hoy es alcanzar el pavimento, que estamos a unos 48 kilómetros. La cuestión es que los últimos 20 son en subida y la verdad que el ripio, como nos decían en el puesto, de la pasarela hacia el sur está mucho peor. Hay mucha más piedra, al menos para las bicis se complica un poco. Para los autos tranquilos, despacito se puede hacer con facilidad. Y los últimos 20 kilómetros, además de ser subida, no hay ningún lugar donde resguardarse, no hay ningún puesto, eso es lo que nos dijeron. Entonces consideramos llegar hasta donde comienza la subida, analizar el tiempo que nos queda de luz y ver si volvemos a subir. Sucede también que para mañana, esta noche o mañana a la madrugada, dan temporal de agua-nieve. Entonces tampoco queremos arriesgar, queremos estar al resguardo. Agua y comida tenemos, pero no queremos que nos agarre acampando arriba en la subida. Entonces vamos a llegar hasta donde comienza y analizar la situación. ¿Todo bien? Sí. Paré para tranquilizarme porque entre el viento y las piedras esas estoy nerviosa y me voy a matar. ¿Nerviosa? No, sí está. Encima el viento nos empuja a avanzar y no podemos avanzar, es lo peor. No, recién casi me voy a... Sí, está cuidadoso. Son piedras algunas, no piedras. Ahora me corro bien otro. Mío. No quiero más. Esta noche sale toallita húmeda, me parece. Ay, Dios. Como que siento tierra. Por todos lados hay tierra, todo lleno de tierra.
creo que acaba de terminar la jornada de hoy. Teníamos intenciones de llegar hasta arriba hoy día, pero considerando la hora y que es todo subida y el estado del camino, lo más prudente va a ser parar. A ver si en este puestito nos dan una mano, seguramente que así va a ser. Conseguimos agua y nos vamos a dirigir a un puestito más adelante que tiene paredes y techo según la que y teniendo en cuenta que va a nevar, es mucho mejor. Sí, nos dijo que acá iba a estar medio complicado si viene nevada, así que vayamos para allá. Vamos a buscar el lugar ahora. Ya, nos vamos rapidito y tenemos agua, que es lo importante. Es el lugar donde vamos a pasar la noche. Tiene techo, paredes, así que si se viene temporal estamos bastante resguardados. Y acá cerca del lugar donde nos dijo don Raúl, tenemos una bajada al Río Grande y también rodeados de piedra volcánica como allá en la pasarela. Pero mira las formaciones que tenemos ahí, es como un arco. Y mira las piedras como están como pulidas. Increíble, y sí, la erosión del agua y la erosión del viento con la arena en este lugar. El arco aquel también es increíble. Hermoso. En la madrugada finalmente cayó agua-nieve, lo sentimos ya que estamos bajo una gotera en el techito, pero felices de haber buscado un refugio y que el pronóstico la haya acertado, porque sí, cayó bastante agua-nieve, se puede observar en aquellos cerros que ayer no estaban así. Se siente mucho frío, ya no hay viento, pero de vuelta, felices por haber buscado este refugio. Acampando en el medio de la nada lo hubiésemos pasado un poquito mal.
Iniciamos el tercer día de este tramo de ripio. Hoy nos toca la parte de la subida, pero afortunadamente hay poco viento. Nada que ver con el día de ayer que estuvo durísimo. Así que como sea, el día de hoy llegamos al pavimento. Serruchito, serruchito, así va el día de hoy. Una masa Marcos. Atraemos las harinas para regalarnos estas tortas. Muy buena onda, estuvimos charlando un ratito, siguió su camino. Y nosotros antes de seguir. Lo que necesitaba este cuerpo. Buenísimo. Gracias, Rodri, que estés bien, chicos. gracias por la buena onda. Chao, Un chicos. placer, gracias. Y a la vuelta ahí nos saludas, ahí te filmamos Seguro cuando. que vamos a estar cruzando. Dale, ahí nos toca bocina. Dale. Dale, Rodri. Para charlar un ratito más. Dale, muchas gracias, hermano. Chao, Chao, chao. Cuídense. Está bastante bueno el ripio, desde el zampal, desde el puente hasta el camino, o sea, donde comienza el pavimento. De hecho, recién Rodrigo, un chico que trabaja para correos, que paró para ver si necesitamos algo y a charlar un ratito, nos dijo que aprovechemos porque el estado de esta ruta en este tramo es excepcional. Suele ser el peor tramo, es decir, pasó la máquina hace unos días. Entonces nada, qué bueno que lo agarremos porque suele ser el tramo más duro. No el tramo de entre los puentes, la pasarela y el zampal, que lo sufrimos ayer, sino que el tramo más difícil es este. Suele ser más que por las piedras, por los serruchos. Lo que buenísimo, nos tocó la subida con un terreno un poco mejor. La verdad que está lindo, nos hace recordar un poco al ripio de Jujuy en la 40. Ahí está la lamentada máquina. Ojalá que avance un poco más del puente. Ahí va. Bueno, hermano. Listo, hermano. Ya estamos, casi estamos, ¿no? Ya están, ya. 4 kilómetros. Así que, Rodri, chicos, cuídense muchísimas mucho. gracias. Gracias. Listo, chao, chao. Nos vemos de regreso. Gracias, igual. Dale, chao, chao.
te parecieron los 87 kilómetros de Ripio? Y estuvieron malos, no tan malos, hemos tenido peores, pero más allá de eso es un camino muy llamativo, muy vistoso, más que nada de la pasarela para acá, hacia el sur. Muy lindo, la verdad, para ir despacio y disfrutarlo. Yo creo que en cuanto a la calidad del camino se puede dividir en 3 partes. Lo que está al sur de Bardas Blancas hasta la pasarela está regular. De la pasarela hacia el Zampal, hacia el puente, está malo, mucha piedra, piedras grandes, está bastante feo. Y de ahí hacia el sur, el último tramo, a nosotros nos tocó bastante bueno porque estaba pasando la máquina, pero normalmente esa es la peor parte, dicen que hay unos serruchos terribles. Acá, de lotería. Sí, la verdad que sí. La gente de acá recomienda para los vehículos a motor hacerlo tranquilos en 3 horas, además de que hay muchas cosas para conocer. Y en bici nosotros pusimos 3 días, también depende mucho de las condiciones climáticas, pero creo que es una buena medida, ¿no? Sí, 3 días, y por ahí uno se levanta más temprano, el tiempo está bueno, no hay mucho viento y no hace mucho frío y son rápidos capaz que en 2, pero 3 días está bueno para ir parando e ir apreciándolo. Y bueno, ahora hay que seguir porque todavía nos queda un tramito para Ranquil Norte. Vamos. Es como que te dijera, ¿querés pavimento? Bueno, tomá, pero empezá a subir. ¿Qué hija? Llegamos a Ranquil Norte con el frío, pero ahí tenemos baño con ducha caliente, la ansiada ducha, aquí del camping municipal, aquí con los vecinos colombianos de esta noche. Gracias Susi, que es la que nos atendió en el camping, está todo muy lindo.